Hola y bienvenidos sean a mi canal. Hoy voy a hablar de una guerra que parece invisible para los medios masivos de comunicación y para buena parte de las personas que habitamos este planeta. Esta es la guerra en Yemen. La guerra en Yemen pasa ya de los 2 años, pero brilla por su ausencia en los noticieros de los más media internacionales. Es como si no existiera una guerra allí. Es como si los miles de muertos que genera la sangrienta intervención de Arabia Saudita y sus aliados no tuvieran ninguna importancia. Según estimaciones de la ONU, para agosto 30 de 2016, los muertos ya pasaban de los 10.000, y si la tendencia sigue el mismo curso que llevaba hace unos meses, más del 50% de estos muertos corresponden a civiles. Los desplazados podrían pasar de los 3 millones y la población necesitada de ayuda humanitaria puede sobrepasar el 80% de sus habitantes. A pesar de la barbarie que se vive en Yemen, la gran mayoría de las personas no tienen ni idea de que hay personas inocentes por miles que están siendo bombardeadas diariamente allá. ¿Por qué mientras mueren diariamente decenas de personas inocentes que son bombardeadas por Arabia Saudita y la coalición de la Liga Árabe, esto no sale en los noticieros? Y si ponen una bomba en París, la noticia puede estar por semanas en los titulares de los principales medios y noticieros del mundo occidental. ¿Por qué eso que llaman comunidad internacional permite la intervención militar de los saudíes en los asuntos internos de Yemen y permite este genocidio premeditado? La respuesta es pragmáticamente simple. Porque el poder intimidador de los saudíes, al ser Arabia Saudita el primer productor de petróleo en el mundo, pesa. Y porque la gran prensa internacional solo hará eco de lo que le convenga a Israel, y lo que afecte su imagen será totalmente silenciado. Pero primero quiero hacer una pequeña reseña del país de Yemen y de su historia, ya que eso nos ayuda a enmarcar el conflicto que se vive actualmente allá. La República de Yemen es un país de Oriente Próximo ubicado al sur de la península arábica, rodeado por el mar Arábico, el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Está ubicado entre el Sultanato de Omán y el Reino de Arabia Saudita. Su capital es la ciudad de Saná. En árabe su nombre significa a la derecha, en alusión a que se encuentra a la derecha de la Meca. Tiene una ubicación estratégica privilegiada, ya que colinda con el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los pasos acuáticos más importantes del mundo, que controla una de las vías comerciales más importantes entre Oriente y Occidente. Por este estrecho pasan 3.300.000 barriles de petróleo diariamente, lo que representa cerca del 4% de la demanda mundial de petróleo, y 21.000 barcos lo atraviesan anualmente, lo que significa el 10% de las cargas comerciales globales. Sin embargo, y a pesar de su ubicación estratégica y presencia de petróleo en su tierra, Yemen es uno de los países más pobres del mundo árabe. Otrora, Yemen fue uno de los más antiguos centros de la civilización de Oriente Próximo. Su máximo esplendor fue durante el reino de Saba, que se cree estaba localizado entre los actuales territorios de Etiopía y Yemen, y que según algunas crónicas de la antigüedad, era gobernado por la legendaria reina de Saba, por allá 1000 años antes de Cristo. A partir del siglo III después de Cristo, el reino de Saba pasa a ser dominado por la dinastía Imyarita, por lo que se habla del reino de Imyar. El Islam llegó a Yemen solo alrededor del año 630 después de Cristo. A partir de entonces, Yemen pasó a formar parte de los califatos árabes. En los siglos posteriores, oscila entre la independencia y la sumisión, primero a los califas de Egipto y luego a los sultanes del Imperio Otomano. En el siglo XVIII, Ibn Saud, fundador de la dinastía saudita que domina actualmente Arabia Saudita, se anexiona a Yemen, aunque por poco tiempo, ya que luego el país logró una forma temporal de independencia. Posteriormente pasa al dominio egipcio en la primera mitad del siglo XIX, hasta que en 1839 la Compañía Británica de las Indias Orientales captura el puerto de Adén y los británicos se instalan en la zona, controlando el poder desde el llamado Protectorado de Adén. En 1926 se produce una nueva intervención saudita derrocando al imán saidita, que tenía el poder para ese entonces, pero también fue por corto tiempo.
Al año siguiente, el imán es repuesto en su trono, tras nuevos litigios fronterizos con el país vecino, que se resolverían finalmente con la entrega de Arabia Saudita de la región de Asir. Durante la mayor parte del siglo XX, Yemen estuvo dividida en dos: la República Árabe de Yemen del norte y la República Democrática Popular del sur, con una fuerte influencia británica. Yemen se convirtió en un escenario de la pugna entre el Imperio Otomano y el Imperio Británico, mientras que al mismo tiempo sunitas y chiitas asentaban sus creencias religiosas en los dos bloques geopolíticos mencionados. Los chiitas se asentaron en el lado norte, mientras que los sunitas se asentaron en el lado sur. En la década de 1970, se producen varios enfrentamientos entre los dos estados e incluso dos breves guerras civiles, en 1972 y en 1979, hasta que en 1981 se llega a un proyecto de reunificación que finalmente se materializa el 22 de mayo de 1990, cuando ambas repúblicas se unieron para fundar una sola, la República de Yemen, momento en el que es instaurado en el poder el presidente Ali Abdullah Saleh, que gobernó hasta febrero del 2012, cuando Abu Rabu Mansur Hadi es elegido presidente luego de las revueltas de la Primavera Árabe del 2011. El origen del conflicto armado con el gobierno central estalló a mediados del 2004, cuando hubo una serie de manifestaciones que fueron sofocadas por el ejército con ayuda de las Fuerzas Armadas Sauditas. En agosto del 2009, un nuevo brote de violencia enfrentó a las milicias hutíes y las fuerzas leales a Sanaa, es decir, al gobierno central, que de nuevo solicitaron la ayuda de Riad, capital de Arabia Saudita, para sofocar la rebelión que se prolongó hasta febrero del 2010 y que finalmente fue decantada en la llamada Primavera Árabe del 2011. Los hutíes son un grupo de rebeldes que emerge en 1994 de las montañas del norte del país como un movimiento político religioso chiita que busca un estado islamista de dos provincias. Representan entre el 30 y el 50% de los 25 millones de habitantes que pueblan actualmente Yemen. En gran parte del norte de Yemen, la identidad tribal constituye la base de la sociedad y la cultura, en marcado contraste con el sur, donde las costumbres tribales y las afiliaciones fueron suprimidas por el anterior gobierno del sur, la República Democrática Popular de Yemen. La brecha entre el sur y el norte está de manifiesto en las revueltas del presente, en particular porque los de Ansarollah se oponen al plan de federalización del gobierno, ya que en su concepto termina aislando aún más a los hutíes, aumentando su marginación tanto económica como política. La guerra actual inicia en el 2014, cuando los hutíes obligan a dimitir al presidente Mansur Hadi y le exigen a Arabia Saudita su salida de los asuntos internos de Yemen. Precisamente es Arabia Saudita a donde huye Hadi, luego de renunciar, logrando que los saudíes intervengan en 2015 en contra de los hutíes con todo su poder militar, aunque no solo ellos intervienen. Hoy en día los saudíes comandan una coalición árabe que incluye a Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y Sudán, y cuenta con el apoyo militar y estratégico de Estados Unidos e Israel. En la región también hay presencia de Al-Qaeda y también del Daesh o Estado Islámico y de otros grupos radicales responsables de sangrientos atentados. Los hutíes, por su lado, están respaldados por Irán, y aún a pesar de la diferencia de las fuerzas en conflicto, parecen estar ganando posiciones, ya que cuentan con el apoyo popular especialmente de la población ubicada al norte del país. En este punto es necesario poner en perspectiva el poderío militar de Arabia Saudita. Este país fue el séptimo país en el mundo que más gastó en armas para el año 2011, y creo que es el tercero en cuanto a su gasto en armas per cápita comparado con el resto del mundo. La mayoría de estas armas son vendidas por los Estados Unidos e Inglaterra, por cierto. De hecho, son los saudíes los que más aportan tanto en dinero como en armas a esta coalición de países que combaten actualmente a los hutíes, que precariamente se sostienen en el poder. Los saudíes entienden a Yemen como su patio trasero, al punto que no consideran al territorio yemení como un país extranjero realmente,
por lo que no quieren perder su influencia en el mismo. Así que la llegada de los hutíes al poder en Yemen, debido a sus diferencias ideológicas y religiosas con los saudíes, se considera una amenaza para la influencia saudí en la región. Por lo tanto, recurren a cualquier mecanismo posible para evitar un gobierno chiita en su vecindad. Pero más allá del evidente desequilibrio de las fuerzas en conflicto, parece que los saudíes tienen como estrategia apuntar sus bombas contra los civiles de manera premeditada. La virulencia de sus ataques está siendo tal que la ONU el pasado 18 de marzo hizo un pronunciamiento condenatorio en su contra, luego de un doble ataque aéreo sobre un mercado a principios de este mes que acabó con la vida de al menos 100 personas, entre ellas 24 niños. Aseguró la ONU en el mismo pronunciamiento que la coalición comandada por los saudíes era responsable del doble de las muertes de civiles comparativamente con el resto de fuerzas en pugna. Esto, en definitiva, es una gran carnicería, una masacre. El desinterés por los civiles no combatientes y por los derechos humanos de estos malditos saudíes y de sus aliados los israelitas llega a extremos realmente inaceptables. Como si fuera poco la desigualdad entre combatientes y los altos índices de muertos civiles, los saudíes con aviones y pilotos israelíes lanzan bombas de neutrones o lo que parecen bombas nucleares estratégicas sobre la población civil. Si no me creen, vean esto. يمنهم بيدمروها يا رب يا رب يا ابوي يمنهم بيدمروها يا رب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Esto nadie lo denuncia ni sale en ningún medio noticioso. Quizá no debería sorprendernos a los que conocemos algunas de las cosas que hay tras bambalinas en las historias de la Matrix. Pero al ver estos videos no puedo más que sentirme aterrado de hasta dónde están dispuestos a llegar. Y el nivel de cinismo que manejan ya, les vale huevo. Ya hacen lo que les viene en gana y les importa un carajo la vida de los civiles inocentes. Pero bueno, hablamos de Arabia Saudita. Los mismos cafres que patrocinan, organizan y entrenan a los descerebrados psicópatas del Daesh, ISIS o Estado Islámico. Es el mismo gobierno tiránico de jeques ultramillonarios que imponen un sangriento régimen del terror en Arabia Saudita. Los mismos que decapitan y crucifican opositores de su gobierno en las calles de Riad con alevosa y salvaje frecuencia. Los mismos gobernantes que, como está probado, financiaron a los terroristas empleados como carne de cañón para el autoatentado del 9/11. Los mismos miserables que fomentan el maltrato contra la mujer, fundamentados en preceptos religiosos wahabistas y que mantienen en la pobreza a la gran mayoría de los pobladores saudíes mientras se la gozan como occidentales en carnaval con los miles de millones de dólares obtenidos del petróleo. En fin, esta es la matriz en la que nos ha tocado vivir. Pero no por eso seremos indolentes ni cómplices silentes del encubrimiento de estas realidades absurdas. Nos vemos pues en el próximo video.
Muchas gracias por su atención y si puede y quiere, ayúdeme a difundir esta información. Hasta pronto. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.